Lo barato sale caro. Menos es más. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Todos estos son paradojas, realidades que aparentemente son contrarias a la lógica, pero son la verdad, aunque no parezcan serla. Y paradojas como estas también se encuentran en las escrituras. Los primeros serán los últimos. El que quiera ganar su vida, la perderá. El que quiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Son paradojas evidentes en las escrituras, pero hay otra paradoja no tan evidente en las escrituras y es la paradoja del mandato de permanecer. Porque Jesús en Juan 15, versículo 4 nos manda, permaneced en mí y yo en vosotros. Y versículo 5 nos muestra lo que esto significa, que Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos, que hemos sido injertados en Cristo por la obra soberana de Dios, no por nada que hayamos hecho nosotros, sino porque Dios en su poder, por su obra, por su soberanía, nos ha unido con Cristo. Permanecemos en Cristo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero aquí es donde surge la paradoja, porque a la misma vez que permanecemos en Cristo, porque Dios ha actuado, porque Dios nos ha injertado en Él, a la misma vez somos mandados a permanecer en Él. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, si ya permanecemos en Cristo, porque Dios ha actuado, ¿qué significa? ¿Cómo es que nosotros obedecemos este mandato de permanecer en Cristo? Parece ser una paradoja y nos cuesta entender exactamente lo que significa o cómo podemos obedecer este mandato de permanecer en Cristo. Pero lo que vemos en 1 de Juan es que si queremos tener gozo y aseguranza de nuestra salvación en la vida cristiana, tenemos no solo que entender lo que significa permanecer en Cristo, tenemos que obedecer este mandato de permanecer en Cristo. Porque Juan declara en capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 13, que Él está escribiendo para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que Juan escribe es para que nosotros sepamos que tenemos salvación, vida eterna, para que tengamos aseguranza de que somos de Dios. Y para que tengamos esta aseguranza, dos veces en capítulo 2, los versículos 26 al 29, Juan nos manda a permanecer en Cristo con el fin de que tengamos esta aseguranza. Es lo que vemos en nuestro texto hoy, 1 de Juan 2, los versículos 26 al 29. Dice el texto: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Versículo 28. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este pasaje marca una transición en la epístola de 1
de Juan, entre dos temas esenciales para que tengamos aseguranza de nuestra salvación, los temas gemelos en la vida cristiana del conocimiento y de la obediencia. Las dos orillas de la vida cristiana, del conocimiento y la práctica. Pero el puente que las conecta aquí en 1 de Juan y que lleva a una vida sana en conocimiento y práctica que produce y lleva a aseguranza de nuestra salvación, es este mandato de permanecer. Entonces, hermanos, si queremos tener aseguranza de nuestra salvación, si queremos tener el gozo de que somos del Dios vivo, de que tengamos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, entonces Juan dice que será por entender y obedecer estos dos mandatos de permanecer que Juan explica en este pasaje. Así que hoy veremos en estos versículos dos mandatos de permanecer en Cristo para que tengamos aseguranza de nuestra salvación. Dos mandatos de permanecer en Cristo para que tengamos aseguranza de la salvación. Mandatos que se tratan de conocer y de obedecer. Y en versículos 26 y 27 vemos el primer mandato y es: permanece en el conocimiento que Él nos da. Mirad otra vez versículo 26. Porque aquí Juan nos recuerda que hay un contexto para estos mandatos. Dice: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y como hemos visto en semanas anteriores con Salva y con Gersón, en ese momento la iglesia temprana estaba en una batalla de vida o muerte con el engaño de falsos maestros que estaban enseñando un tipo de gnosticismo, profesando un conocimiento especial, escondido, élite. Pero fue un conocimiento que negaba la verdadera humanidad y deidad de Cristo. Estos falsos maestros enseñaban un camino verdadero para tener vida y llegar al Padre, pero negaban a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Negaban a Cristo. Y así Juan declara en versículo 22 que estos hombres son anticristos que enseñan la mentira. Mirad versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y por esto en versículo 26 Juan dice que escribe para que estos creyentes no escuchen esta falsa enseñanza, para que no sean engañados por esta mentira diabólica. Porque aunque estos falsos maestros profesaban tener un conocimiento, Juan nos recuerda que cada verdadero tiene conocimiento verdadero, conocimiento que es enseñado por el Espíritu. Dice en versículo 21, no os he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis. Un conocimiento enseñado por el Espíritu Santo, enviado por Jesús para que Él nos guíe en toda la verdad. Y específicamente para que nos guíe en toda la verdad acerca de la persona de Jesús. Los falsos maestros negaban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero el verdadero creyente ha sido enseñado por el Espíritu que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cada verdadero creyente ha recibido esta enseñanza del Espíritu que mora en él. Y hermanos, esta es clave.
es una enseñanza que solo es dada por Dios, por el Espíritu. Este sábado vamos a salir a evangelizar como iglesia y Dios mediante vamos a proclamar el Evangelio, vamos a proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por los pecados y resucitó el tercer día. Y vamos a proclamarlo con claridad, con la ayuda del Señor, pero cada ser humano, cada uno que nos escuche es cegado por Satanás, está en la oscuridad de su incredulidad y no podrá creer este mensaje hasta que Dios, el Espíritu, le enseñe esta verdad, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. No podrá creer que Jesús es el Cristo hasta que el Espíritu se lo enseñe. Pero lo que Juan demuestra aquí es que el Espíritu ya ha enseñado esta verdad a todo verdadero creyente. En otras palabras, entonces, si tienes esta enseñanza, es porque tienes al Espíritu. Y dice de estos creyentes en versículo 27, en cuanto a vosotros, la unción, hablando del Espíritu, el Espíritu que recibisteis de Él, permanece en vosotros. En contraste con estos falsos maestros, el creyente ha recibido el Espíritu que nos enseña el verdadero conocimiento que Jesús es el Cristo. Y lo que Juan dice es que si este Espíritu permanece en ti, te ha enseñado la verdad de Cristo, entonces ya tienes el conocimiento necesario para la salvación. Y por esto dice, mirando el texto, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora Juan aquí nos está diciendo que no es necesario ser enseñados por nuestros pastores en la iglesia. De hecho, al escribir esto, Juan está enseñando. Sería como el profesor de biología diciendo a sus estudiantes, no hay que estudiar la biología. No es lo que Juan está haciendo aquí. Al contrario, las escrituras son claras. Debemos todos, someternos a la enseñanza en la iglesia. Es una prioridad para todo creyente. Pero entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Está diciendo que cada creyente ya ha recibido una enseñanza que no viene del hombre. Ya ha recibido una enseñanza que es solo concedido por el Padre, que no viene de carne y sangre, como Jesús dice en Mateo 16. Una enseñanza que es dada por el Espíritu, la enseñanza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por esto no necesita que otro le enseñe esta verdad. Ya tiene el testimonio en Él. Y cada creyente tiene este conocimiento. Y lo que Juan quiere que sepamos es que si uno tiene este conocimiento de Cristo, es porque tiene al Espíritu de Cristo. Y así Juan nos muestra que una prueba, esto es importante, una prueba de que somos de Cristo, de que somos salvos, es si el mensaje de Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, si este mensaje permanece en nosotros, esta es una prueba de que somos salvos, porque solo es por el Espíritu que uno puede creer esto. Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, permanece en nosotros y nos enseña esta verdad. Pero aquí es donde Juan nos ayuda a entender cómo obedecer el mandato de permanecer. Porque no solo recibimos la enseñanza por el Espíritu que permanece en nosotros, Juan nos manda al final del versículo 27 diciendo, así como os ha enseñado, permanecéis. O se puede traducir como un mandato aquí, así como os ha enseñado, permaneced en Él.
Y esta frase, así como os ha enseñado, nos enseña cómo obedecer este mandato. Obedecemos el mandato de permanecer en Cristo al permanecer en este conocimiento que el Espíritu nos ha enseñado, concretamente el conocimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por esto Juan dice en versículo 24 que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio, este mensaje de Cristo, y que permanezca en ellos y en nosotros tal como el Espíritu nos lo ha enseñado. Obedecemos el mandato de permanecer en Cristo por dejar que esta palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Porque si este testimonio de Cristo está en nosotros y es evidente en nosotros, podemos tener confianza que es porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no dejemos que la palabra de Cristo abunde en nosotros? No tendremos la prueba, la evidencia de que somos de Él. En el instituto, yo como muchos aquí, tomé una clase de la física. Pero si me preguntaras hoy las fórmulas para medir la distancia de un objeto tirado en un arco parabólico, yo no podría mostrarte ni darte evidencia de que realmente tomé esta clase, porque no tengo este conocimiento en mí, ya se me fue hace años, se me ha olvidado por la negligencia. Y podría ser que eres creyente y estás aquí hoy, pero te falta la aseguranza de tu salvación porque has sido negligente de este mandato de permanecer en el conocimiento de Cristo. Tu mente se ha llenado de las telarañas, de las distracciones de este mundo, y así ya no ves con tanta claridad la belleza, la gloria de Cristo y las realidades de su persona y obra. Y así no tienes aseguranza de salvación y de tu comunión con Dios. Si es tu caso, Juan te proclama aquí el remedio por medio de este mandato. Permanece en el conocimiento de Cristo que el Espíritu te enseñó en el momento de tu salvación. Medita en el mensaje de Cristo, en el Evangelio, que la palabra de Cristo abunde en ti y así sabrás que permaneces en Cristo porque su palabra y su Espíritu permanecen en ti y tendrás la certeza de que eres suyo. Pero permanecer en conocimiento es solo una parte de lo que significa permanecer en Cristo. Es solo un lado de este puente, es solo una orilla de la vida cristiana que va paralela, que va mano en mano con la otra, que es la obediencia. Porque el conocimiento y la obediencia siempre van mano en mano para nosotros como creyentes. Y Juan nos ayuda a ver esta relación, esta conexión, al mostrarnos el segundo mandato de permanecer para que tengamos gozo y aseguranza de nuestra salvación. Y este mandato es, permanece en la vida que Él nos da. Primero, permanece en el conocimiento que Él nos da. Segundo, permanece en la vida que Él nos da. Mirad versículo 28. Dice, Juan hace una transición a una nueva sección y como hace a lo largo de esta carta, dice, y ahora, hijitos o hijos míos. Pero aunque comience una nueva sección, usa este mismo verbo que ya hemos visto en la misma forma que en el versículo 27, diciendo
permaneced en Él. Pero aquí nos está enseñando otro matiz del mandato al dirigir nuestra vista al regreso de Cristo, no enfocando en cómo será la segunda venida de Cristo, sino cómo seremos en la venida de Cristo. Porque Cristo viene pronto para juzgar y para salvar. Y la pregunta es, ¿cómo seremos? ¿Cuál será nuestra confianza en este día de que somos suyos cuando Él venga? Y Juan nos da la respuesta en versículo 28. Mirad el texto, dice, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Cómo puedes tener confianza de que eres de Cristo cuando Él regrese? Por permanecer en Él. Pero otra vez tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Cómo obedecemos este mandato? Y esta vez Juan demuestra que este mandato tiene otro matiz, apunta el rifle a otro blanco aquí, porque ya no habla de conocimiento, sino de engendramiento. Mirad versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando nació nuestro hijo, cada día yo escuchaba comentarios de que Él se parecía a mí, que de alguna manera Él reflejaba mi semejanza. Y esta es una realidad para todo ser humano en la vida. Los hijos se parecen a los padres en general. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Porque si Cristo el Hijo es justo, si Dios el Padre es justo, entonces la pregunta es, ¿cómo serán los hijos de este Padre justo? Serán justos, harán la justicia. Los que han recibido vida nueva del Padre harán la justicia porque son hijos de su Padre justo, tal como el Hijo Jesucristo es justo. Pero aquí es donde Juan otra vez nos ayuda a entender esta paradoja del mandato de permanecer. Porque nosotros permanecemos en Cristo no por algo que hayamos hecho, sino porque Dios nos ha injertado en Él, porque hemos recibido vida de Él, hemos sido engendrados por Dios. Y en este sentido somos participantes pasivos en esta salvación. Pero la parte activa, nuestra obediencia al mandato de permanecer en Cristo, es ahora vivir conforme a la vida que Él nos ha dado. En otras palabras, obedeces el mandato de permanecer en Cristo por buscar ser justo como Dios, porque has sido engendrado por el justo Dios. Y si Él es justo, sabemos que todo el que hace justicia, que practica la justicia, ha nacido de Él. Hermanos, nuestra semejanza a Cristo, nuestra semejanza a Cristo, el Hijo de Dios, es una gran prueba de que somos hijos de Dios, que hemos nacido de Dios, porque todo el que ha nacido de Dios será como su Padre, será conformado a la imagen de su hermano Jesús en su venida. Y Juan disipa cualquier idea de que seremos totalmente conformados a Jesús en esta vida en el capítulo 3. Dice que ahora no sabemos cómo seremos como hijos de Dios. No hemos llegado a esta conformidad total a Él todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y seremos transformados instantáneamente a su imagen. Pero hasta aquel momento, Juan nos dice que si queremos gozarnos de la aseguranza de que somos hijos del Padre, entonces tenemos que crecer en nuestra semejanza al Hijo del Padre. Si quieres saber que has nacido de Dios, será por obedecer este mandato de permanecer en Cristo, por permanecer en la vida que hemos recibido de Cristo, o obedeciendo a Cristo, siendo conformados más y más a Cristo. Y así tendremos la prueba de que somos de Cristo, que hemos nacido del Padre y que tenemos vida eterna. Si estás aquí hoy como creyente y no tienes aseguranza de tu salvación, puede ser porque no estés buscando diariamente crecer en tu conformidad a Cristo. Has sido tal vez negligente en tu uso de la palabra y de la oración. Has mimado o dejado que pecados secretos tengan lugar en tu vida. Y así has quedado estancado en tu crecimiento. Y al ver tu vida, no ves santidad, no ves esta semejanza a Cristo y no te pareces a tu Padre. Así que te falta esta aseguranza de que eres de tu Padre. Y si es tu caso, Juan te da hoy el remedio en este mandato. Permanece en la vida que has recibido de Cristo al buscar ser transformados a la imagen de Cristo. Ocúpate con tu salvación, con temor y temblor. Contempla a Cristo en la palabra para que el Espíritu de Dios produzca en ti una semejanza creciente a Cristo, una transformación real a la imagen de Cristo en tu vida. Y al parecerte más a Cristo, el Hijo del Padre, tendrás confianza que eres hijo del Padre también. Hermanos, Juan nos ha mostrado que obedecemos este mandato de permanecer en Cristo por permanecer en el conocimiento y en la vida que Cristo nos da, aferrándonos y empapándonos en la enseñanza dada por el Espíritu de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y buscando ser más y más conformados diariamente a la imagen de Cristo, para que sea evidente de que somos del mismo Padre. Y Juan escribe estas cosas para que tengamos aseguranza de nuestra salvación. Pero puede ser que estés aquí hoy y no tienes esta aseguranza de tu salvación, y es porque nunca has sido injertado en Cristo. Nunca has recibido esta vida de Cristo. Nunca has recibido ni la enseñanza al creer en Él, ni la vida de Cristo por la obra del Espíritu, dándote el nuevo nacer. Y si esta es tu condición, no puedes tener aseguranza de tu salvación porque no eres salvo. Y lo que las Escrituras te llaman a hacer es recibir este testimonio de Dios acerca de su Hijo, de creer en Él, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió en la cruz por los pecados y resucitó el tercer día, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Y te llama a arrepentirte de tus pecados y a creer en Cristo. Y así Dios promete que haciendo esto tendrás vida eterna y comunión con Él. Para nosotros, hermanos creyentes,
Juan nos escribe para que tengamos gozo en comunión con el Dios Trino, para que sepamos que tenemos vida eterna, pero solo tendremos esta aseguranza si diariamente estamos buscando permanecer en este conocimiento de Cristo, crecer en nuestro conocimiento de Él, para que tengamos esta prueba de que el Espíritu permanece en nosotros. Solo tendremos esta aseguranza al buscar cada día permanecer en esta vida que hemos recibido de Él, siendo más y más transformados a su imagen. Porque sabemos que si tenemos el testimonio del Hijo y la semejanza del Hijo, es porque somos del Hijo y conocemos a Dios. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Podemos, por causa de nuestra ceguera y por causa de nuestro pecado, perder de vista que somos tus hijos, pero te damos las gracias que tú nos has dado instrucción para cómo tener esta aseguranza de que somos tuyos por buscar permanecer en Cristo, conociéndole más, viviendo conformados a Él. Ayúdanos en esto hoy. Y si alguno aquí no conoce a tu Hijo, Señor, sálvale en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.